Estimados colegas, vamos a seguir con la segunda sesión. Tenemos como moderadores al académico asociado doctor César Gutiérrez Villafuerte, médico cirujano y magíster en epidemiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Facultad de Medicina de San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y docente del Departamento de Ciencias de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Piura. Además, es director de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad de Piura. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas en revistas indexadas y es miembro de comités editores y revisor de revistas científicas nacionales e internacionales. Le acompaña el doctor Edison Escobedo Palza, médico cirujano y doctor en medicina por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en cirugía general y laparoscópica, médico asistente del Servicio de Cirugía del Hospital Regional Docente de Trujillo, profesor principal del Departamento de Cirugía, actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, vocal del Consejo Directivo de ASPEFAM, es director y subdirector del Hospital Regional Docente de Trujillo. Quedan en la mesa. Muchas gracias, doctor Guamán. Invitamos a la mesa al doctor Ricardo Losno. Doctor Losno, por favor. Invitamos también al doctor Jarvis Raraz. Doctor Raraz, adelante, por favor. Y al doctor Agustín Isa. Doctor Isa, por favor. Vamos a hacer la presentación entonces de nuestros ponentes de esta mesa. El académico asociado, doctor José Ricardo Losno, es médico internista con pregrado y posgrado en la República Federal de Alemania. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1977 a 2003, médico del Hospital 2 de Mayo de 1977 a 2005 y de la Clínica San Borja desde 1977. Presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna en los años 98-87, magíster por la Universidad ESAN en Gestión de la Salud, académico de número, vicepresidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial en 2020-2021, miembro del Consejo de la Asociación Fundación Hipólito Unanue y desde 2020 a la fecha decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola. Contamos también con la participación del doctor Jarvis Raraz Vidal, médico patólogo clínico, maestro en investigación clínica, diplomado en inteligencia artificial, miembro de la European Association of Science Editors, investigación por la Universidad de Campiñas, Brasil, cursos de herramienta científica y metodológica Grade OMS, curso en International Committee of Medical Journal Editors, comunicación científica en salud OPS, investigación en salud pública, inteligencia artificial, publicaciones en revistas indexadas, manejo de herramientas estadísticas, programación de redes neuronales en Python y Google Collaboration, Stata, SPSS, Epidat, EpiInfo, Review Manager. El académico emérito, doctor Agustín Isa Stoll, médico cirujano, especialista en medicina interna y oncología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fellow del National Institutes of Health de los Estados Unidos, y del Instituto Walter Reed de Washington. Fue vicedecano del Colegio Médico del Perú en el periodo 2004-2005, paz presidente de ASPEFAM y del CONAREME, decano de la Facultad de Medicina y rector de las Universidades Científicas del Sur y Wiener, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, académico de número de la Academia Nacional de Medicina desde 2003, presidente del Comité de Distinciones Honoríficas del Colegio Médico del Perú, expresidente de la Academia Nacional de Medicina. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión con la exposición
del doctor Ricardo Losno. Invitamos a los otros miembros del panel a poder descender y empezamos, doctor Losno, por favor. Hola, muy buenos días. Mi agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina por darme la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y por traernos y la hospitalidad. Agradezco a todos los colegas. El uso de inteligencia artificial en la educación médica. Llegamos acá y todos conocen el lado izquierdo de esta diapositiva, la neurona. La neurona tiene elementos que ingresan hay un cuerpo neuronal y una salida. A imagen y semejanza tenemos al lado derecho un abstracto que es el perceptrón. El perceptrón es una fórmula abstracta, una matemática que igual tiene elementos que ingresan, tienen un cuerpo central y una salida. La neurona tiene una fisiología que se conoce bastante, pero no a cabalidad, cómo ese cuerpo central trabaja, pero los elementos que llevan el impulso parecen al binario, al sistema binario, porque son células, el potencial de membrana determina blanco o negro, prácticamente parecido al binario, pero termina en un sistema análogo, cosa que no tenemos en el lado derecho, donde todo es sistema binario, pero ingresan, hay tres variables en el perceptrón: el peso, el sesgo y el factor de activación. No voy a entrar en eso, pero podrían ser que se gradúen con botoncitos, pero ¿qué pasa? Esta es la línea de tiempo. Quisiera conversar con ustedes tres aspectos que ha hecho grande el tema de la inteligencia artificial: la convergencia, la creatividad y la disrupción. Uy, perdón. El perceptrón está acá, y después vino la multicapa, y después la programación de multicapa de una manera disruptiva, y terminamos en el machine learning. Entonces, en el machine learning terminamos con estrategias que es el aprendizaje automático supervigilado, el no vigilado, y como ya un avance más, el famoso concepto del deep learning o el aprendizaje automático sin intervención. El deep learning se basa sobre redes neuronales que le he mostrado el perceptrón y las multicapas, se las he insinuado. Son conceptos interesantes que se han desarrollado. ¿Qué pasa? Antes se programaba, se decía lo que tenía que hacer y ahora aprende sola. Y eso es el concepto nuevo. ¿Y qué termina? Termina en este cuadro que he puesto, que genera estratégicamente un agente. El agente lo ponen en un entorno, le enseñan cómo es el entorno y hacen acciones y le da una gratificación, una recompensa. Casi como nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Lo preparamos, lo ponemos en un entorno, le enseñamos a que evalúen el entorno, a que tomen acciones y lo ponemos y le damos una gratificación. Prácticamente imagen semejanza. Esto resulta que genera textos, que hace síntesis, da ideas y tenemos que automatizar tareas. Todos estos conceptos han terminado en una serie de herramientas. Posiblemente mientras que estamos haciendo la proyección están desarrollándose y se están presentando más herramientas al mercado. Otro tema que es interesante de resaltar es que muchas son gratuitas, no necesitan comprarse. Y las que se compran también tienen aspectos gratuitos, o sea que se favorece, es un tema que favorece mucho el desarrollo, una forma nueva de impactar grandemente en el desarrollo. Tenemos los chatbots, el ChatGPT, el más conocido. El chatbox es una forma como uno conversa con el sistema y
pide ayuda o presenta temas de desafíos. Tenemos para corregir imágenes, tenemos para crear imágenes, para juntar imágenes, para predecir cambios en las imágenes y también en los videos, obviamente. Esto ha crecido mucho, ha desarrollado bastante. Nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial en la docencia y hemos destacado algunos temas. La propuesta que traemos ahora es una propuesta positiva, colaborativa. Y por eso voy a poner estos ejemplos de ayuda primero. El ejemplo de ayuda, ustedes a la izquierda verán, esto es del Guyton, y hay una imagen. Algunos han tenido alguna dificultad inicial con la bomba de los sodio-potasio. Si tienen una dificultad, lo llevan al ChatGPT y a la derecha verán un texto en un lenguaje práctico que explica todo lo que estuvo en el dibujo, en la figura anterior. Esto ayuda a los estudiantes, es una forma como se puede favorecer el estudio. Esta es otra forma. Tenemos un texto, este es en el idioma alemán, intencionalmente buscado, es Telemedizin für Herzinsuffizienz. Entonces, no necesita entenderlo, pero lo pone en el ChatGPT y sale traducido. Ya lo tiene, ya lo puede usar, ya lo puede comprender, y es en un lenguaje fácil, adecuado, entendible. Así como hay ejemplos de ayuda, hay ejemplos problema. Ahí está, ejemplos problema. Nosotros, este es un examen que está a la izquierda, un examen de múltiple, y a la derecha la solución del examen, que ha tomado menos tiempo que colocar la hoja y hacer el scan. Es decir, buscar la pregunta para que ChatGPT lo resuelva tomó nada de tiempo. Y ese sí es un peligro, ese sí es un tema, porque tenemos que tener en cuenta que esto sucede y el plagio es un tema real en la educación médica, que es un engaño que se hacen las partes, ¿no? Más que nada los alumnos se engañan a sí mismos y a veces los dejamos que se engañen porque el castigo es un problema también. Otra forma es cuando se quiere un tangible. Le damos una tarea para tener un tangible. Lo más típico es hacer una monografía, 500, 800 palabras de tal tema. Aquí tenemos una monografía que la producimos para traerla, es decir, mientras que acomodaba la pantalla, ya estaba hecha la monografía con todo lo que se pide, introducción, cuerpo, conclusiones y referencias. Todo en uno, ya estaba. Esto plantea que tenemos que cambiar la lógica de la evaluación, primero de la enseñanza y después la evaluación. Lo que estamos viendo es que los alumnos ya lo van a tener, ya es una realidad, ya lo van a usar. La inteligencia artificial es una realidad. ¿Y qué les puedo decir? Lo que pretendemos nosotros es que la inteligencia artificial se ayuda. ¿Cómo favorecemos en la anterior? Es que el alumno exponga. Al exponer, el alumno lo estamos entrenando para esas habilidades blandas que se pretenden, que se discutieron durante la presentación en el ENAM. Porque el alumno tiene que exponer. Es más, el próximo paso de la exposición es randomizarlo. Estamos acá, randomizo, nadie sabe quién va a exponer. Lo randomizo, lo expone, pero en randomizo también el grupo que lo va a criticar. Asimismo randomizo el grupo que lo va a defender. Y entonces los alumnos voy registrando quienes aportan
porque todos tienen que aportar. Usualmente siempre tenemos un sesgo, aportan los que siempre están adelante y hay un grupo que se protege del aporte. Y esto lo estamos tratando de manejar de esta forma, que todos los alumnos se randomizan y todos tienen que aportar. Unos el argumento, otros la crítica y otros la defensa. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto quería compartir con ustedes. Presento a mis colegas, la doctora María Zamora. Sí, siga, por favor. La carrera de Medicina de la Universidad San Ignacio Loyola, Lima, Perú, va a presentar el proyecto Paciente Estandarizado con Inteligencia Artificial. En el ámbito de la educación médica actual, la simulación juega un papel fundamental. Tradicionalmente se han empleado maniquíes y pacientes estandarizados para el entrenamiento de estas habilidades clínicas. Hoy nos adentramos en una nueva era de innovación y realismo. Les vamos a presentar un avance significativo en la educación médica, el paciente estandarizado con inteligencia artificial. ¿Y qué es ello? Es un maniquí dotado de inteligencia artificial capaz de responder como un humano, mejorando la experiencia educativa de los alumnos. Nuestro maniquí inteligente es una síntesis de las más avanzadas tecnologías de inteligencia artificial. Utilizando tecnologías existentes como la conexión inalámbrica y micrófonos incorporados, hemos logrado darle un mayor realismo a la interacción. La programación del software realizado con el lenguaje de programación Python permite crear una plataforma de configuración altamente adaptable para el paciente estandarizado. En esta plataforma, el maniquí puede ser configurado para simular diferentes perfiles de pacientes como adultos o jóvenes y está preparado para interactuar y responder preguntas relacionadas con antecedentes familiares, antecedentes personales y otros datos clínicos relevantes. Hola, buenas tardes, soy la doctora Ketty. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Javier Gómez. Gracias por atenderme. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Mucho gusto, Javier. Dime, ¿cuántos años tienes? Mucho gusto, doctora. Tengo 45 años. ¿Desde cuándo estás hospitalizado? Llevo hospitalizado 2 días, doctor. ¿Y por qué estás hospitalizado? Vengo porque me he estado sintiendo mal. Mi estómago me duele bastante, por eso estoy aquí en el hospital. ¿Tienes otros síntomas? Además del dolor de estómago, he estado experimentando náuseas y vómitos, doctor. ¿Qué has comido en los últimos días? En los últimos días he estado comiendo alimentos regulares como frutas, verduras, carnes magras y granos integrales, doctor. No he consumido nada fuera de lo común. ¿Has tenido diarrea en los últimos 3 días? No, doctora, no he tenido diarrea en los últimos 3 días. Mis deposiciones han sido normales. Y cuéntame, ¿tus padres aún siguen vivos? Mi padre falleció a los 75 años debido a una enfermedad cardíaca, doctora. Mi madre, por otro lado, tiene 66 años y está viva. Ella tiene diabetes tipo 2, pero está bajo control médico. Mi hermana, por su parte, está saludable. ¿Fumas o bebes o has consumido algún tipo de sustancia? No, doctora, no fumo ni consumo ninguna sustancia. En cuanto al consumo de alcohol, lo hago de manera moderada y ocasional. Ok, gracias por tu ayuda. Voy a analizar los datos que me brindaste. Gracias por preguntar, doctora. Estoy a su disposición si necesita más información o tiene alguna otra pregunta. Que tenga un buen día. Habiendo escuchado la magnífica exposición del Dr. Max Chaguara, vamos a dar la siguiente conclusión. Este proyecto de paciente estandarizado con inteligencia artificial representa, creo, un hito transformador en la educación médica, sobre todo basada en la simulación. Al recopilar y analizar los resultados del uso de esta tecnología, tanto por parte de estudiantes y docentes, esperamos corroborar su impacto positivo en la comprensión y experiencia de aprendizaje.
Este avance no solo enriquece la preparación teórica de los futuros médicos, sino que también fortalece sobre todo su confianza y habilidades prácticas, preparándolos de manera más efectiva para los retos del entorno clínico real. Consideramos que, mirando hacia el futuro, nos vamos a comprometer a la mejora y expansión continua de esta tecnología educativa vanguardista. La colaboración entre diversas disciplinas es clave para adaptar y refinar nuestras técnicas, asegurando que el maniquí inteligente siga liderando el camino en la innovación de la enseñanza médica. Con este proyecto estamos allanando el camino para futuras innovaciones, apuntando a una experiencia de aprendizaje que simule con la mayor precisión la experiencia de aprendizaje clínico. Gracias. Bueno, quería presentarles esta tarea que estamos realizando. A su vez, decirles que no es solamente saber, es la capacidad, son una serie de habilidades blandas que desarrolla el alumno, además la prontitud, es una situación real, no es abstracta, entonces es más que un examen abstracto lo que se presenta en esta circunstancia. Quiero, a manera de conclusión, presentarles 3 propuestas. La primera es que la inteligencia artificial ya está aquí, es una realidad. Y si no la vemos, nos va a superar. Los alumnos la usan, y la usan mucho más rápido que nosotros. La inteligencia artificial puede ayudarnos a cubrir una determinada brecha. El aprendizaje es personal y la enseñanza es genérica. Ahí hay una brecha. Y para cubrir esa brecha, podemos hacer uso de la inteligencia artificial. El alumno acude a lo que ustedes han visto al maniquí tantas veces como él desee. Es un Open Lab limitado, pero es un Open Lab finalmente. Y la otra propuesta es que la enseñanza podría abocarse no solamente ya a las habilidades duras, el conocimiento, a las habilidades manuales, sino también a los aspectos de habilidades blandas. Y ahí propongo estas 3 Cs. La primera es criticidad, de desarrollo del pensamiento crítico. La segunda C, de creatividad. Y la tercera C, en verdad es en inglés, compassion, que si lo digo en castellano, compasión, no tienen la misma semántica. En inglés es una semántica horizontal, de empatía, no es la que nosotros vemos de compasión, que hay un sentido vertical. Pero para grabarnos mentalmente, seríamos considerar estas 3 Cs. La segunda propuesta es iniciar ya, y es de manera pronta, rápida, que los alumnos participen, 1 de la simulación, que ya es un estándar, y 2 de la inteligencia artificial, que sean buenos usuarios. Pero teniendo buenos usuarios entre docentes y alumnos, aún estamos atrás en la brecha tecnológica. Lo que necesitamos es inculcar el pensamiento computacional, y ahí viene la tercera propuesta. Hacer prácticas, como decía, favorecer el pensamiento computacional. Hay cursos generales, desarrollo matemático, pensamiento matemático, que no incluye este tema de los algoritmos. Si podemos desarrollar en los alumnos esta habilidad de tener algoritmos, los programas son gratuitos, todo se puede hacer y podríamos adelantar mucho en soluciones de problemas. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ricardo Lozno por su muy buena exposición. Invitamos ahora al doctor Jarvis Raraz. Adelante, doctor, por favor.
Buenos días, doctores. Agradecer primeramente a la Academia por la invitación. Es un gusto para mí participar de este magno evento. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial para la ayuda diagnóstica. Uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. Son muchas aplicaciones que podemos dar en el ámbito médico, ¿no? También, como el doctor mencionaba, desde la parte educativa. Bueno, como en la película de Matrix, hay un montón de códigos que van generándose mientras vamos haciendo algoritmos para ciertos ítems. Queremos ver score diagnóstico cardíaco, perfil hepático, lipídico, pero con correcciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial es como la máquina, como nosotros le enseñamos a la máquina al aprendizaje, al razonamiento y la resolución de problemas. Está lento esto. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial engloba tanto a Machine Learning como Deep Learning. Machine Learning es la capacidad de la máquina del aprendizaje y Deep Learning ya cuando la máquina en automático puede procesar y razonar y aprender, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial funciona a través de algoritmos, a través de modelos matemáticos en los cuales podemos armar a través como un rompecabezas de números, letras entre otros, para adquirir, para aprender, para poder entender y al final sintetizar esta fórmula. Y con ello vamos a generar un algoritmo matemático en el cual vamos a poder mejorar algún score que ya tenemos, ¿no? Y al final en la computadora va a salir así estos códigos, ¿no? Procesando imágenes, letras, texto, entre otros. Entonces, aquí tengo un editorial hablando sobre la inteligencia artificial, las aplicaciones que ya se está dando en la medicina. Asimismo, también hablar sobre el gran boom de la inteligencia artificial, sobre todo en COVID se ha incrementado. Este es 2022, 70%, 2024 estamos con 75% en el área de radiología, lo sigue cardiología, hemato, neuro y otras especialidades también, ¿no? Sobre todo en radiología, gran procesamiento de imágenes. Aquí estamos 2024 y la radiología sigue dando sigue adelante, ¿no? Seguido de cardiología y otras especialidades, microbiología, patología, entre otros. Sobre todo procesamiento de imágenes, resonancias magnéticas, evaluaciones de cáncer de mamas a través de mamografías, rayos X, COVID, neumonías, entre otros. Y aquí un pequeño resumen en todas las áreas sobre inteligencia artificial, ¿no? Cardio, neumo, gastro, onco, patología, todas las aplicaciones que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí se habla un poco en este artículo de las aplicaciones. La importancia de la base de datos también para el entrenamiento es importante, ¿no? Ahí también va a primar mucho la ética y tenemos que generar un documento y una normativa para que se tenga un adecuado uso de esa base de datos. Tanto en radiología como en laboratorio se genera gran cantidad de datos, ¿no? Y para el uso adecuado también de estos. También el impacto de la inteligencia artificial en la administración en salud. Bueno, empezando a programar, hice un pequeño editorial respecto, hablando sobre cómo comenzar con nuestros primeros códigos. 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, son ecuaciones muy simples, pero vamos comenzando con algoritmos como IMC, ¿no? También como identificación de la vida media de un fármaco. También podemos hacer el score Apache y entre otros, ¿no? Más complejos. Tal vez mezclar Apache, mezclamos con el Glasgow y otros más
que al final nos puede dar una estimación de riesgo del paciente, ¿no?, en el momento. Aquí el código QR para poder hacer la descarga de este archivo, empezando a la programación básica. Bueno, aquí estamos pasando visita, y entonces el maestro le pregunta, ¿no?, piensa qué tan bajo está el ADA, ¿no?, y dice, pero tiene una clínica de TBC, tiene tos, sudoración nocturna, bajo de peso, vive hacinado, y sobre todo vive en Perú. Y el estudiante, ¿no?, menciona cómo puedo mejorar el valor de ADA. Entonces tenemos acá un gráfico de la curva ROC, el valor de ADA, tal como está, ¿no?, tiene aproximadamente un 40-60% de curva ROC, pero si lo hacemos una corrección con inteligencia artificial, puede subir hasta un 90-95%, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para el manejo diagnóstico, es una ayuda diagnóstica. Entonces, estos son diferentes softwares, ¿no?, que se utilizan, programas que se utilizan complementariamente para poder programar, ¿no? El más famoso es el Python. Bueno, también hablando de redes neuronales, hay una infinidad de redes neuronales para imágenes, texto, audio, entre otros, ¿no? Y uno de los más conocidos ahora es las redes neuronales convolucionales, y de la cual vamos a hablar, y de la cual se está trabajando bastante en la medicina. Entonces, las redes neuronales convolucionales usan las imágenes, aprende de las imágenes, de las características del tamaño, color. Si tenemos una célula, característica de la célula, del núcleo, color del citoplasma, entre otros, ¿no? Entonces, basados en eso, al final tenemos acá todos nuestros algoritmos, todos estos códigos, ¿no?, y tenemos una neurona que la vamos a explicar en el siguiente gráfico. Bueno, antes de ello, estas redes convolucionales, a través de una reconstrucción 3D, puede mejorar la identificación de una imagen, de un ACV, puede ser de una célula, de una bacteria, entre otros, ¿no? Aprende, se entrena y puede dar resultados, ¿no? Tenemos acá la neurona, la capa de ingreso, ¿no? Podemos poner acá una foto, la capa oculta, en la cual van partiéndose en pequeños códigos, cada píxel va dándole una numeración, y al final se va organizando, y al final tenemos una salida, una interpretación: positivo, negativo, ACV, infarto, bacteria, TB, no TB, entre otros. Entonces, aquí tenemos una imagen como las redes, ¿no?, neuronales, aquí las neuronas, cómo se comunican entre todas, pero también acá un punto importante, como el tráfico ayer de Lima, todas las vías están colapsadas y no fluye la información. Si queremos ir de un punto A a un punto B, pero si hay un tráfico de información no va a pasar. Entonces las redes neuronales también tienen ese problema. Si nosotros ponemos 10.000 neuronas, 1 millón de neuronas, que todas se activan al mismo tiempo, va a pasar como el tráfico de Lima. No va a avanzar la información, se va a estancar y no va a poder resolver, o no va a dar un resultado falso, o simplemente se va a paralizar nuestro algoritmo. Por ello debemos programar que las neuronas deben activarse cada cierta característica en cierto momento, cuando se identifica cierto patrón, como en este caso, ¿no? Tiene un color tenue, tiene un color más oscuro, tiene esta característica. Entonces ahí ciertas neuronas se activan para ayudar a clasificar. Si todas se van a activar a la vez, se colapsa. Entonces tenemos aquí un ejemplo del número 3, introducimos al algoritmo, ¿no? Tenemos la primera capa. En la segunda capa, solo los puntos blancos, ¿no?, solo estas neuronas se activan, y en la segunda capa de igual forma, ¿no? De esa manera no se colapsa, y tiene unas alternativas del 1 al 9, del 0 al 9, y al final nos debe identificar el número 3, como en este caso. Aquí no todas están activas, no se colapsan, solo se
se activan cuando tienen características patrones al número 3, ¿no? Si es el número 1 se activará esta neurona, si es el número 2 se activará esta neurona, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, de esta manera se trabaja, de esta manera podemos entrenar a la máquina y nos puede dar un resultado, ¿no? Cuanto más entrenamiento, cuanto más características le demos, mejor va a aprender. Aquí se está programando. Bueno, acá tenemos la imagen de un gato, la capa primaria, lo pixelea, va partiendo en, ¿no?, oreja, ojo, nariz, cola, entre otros, ¿no? Y lo va pixeleando a más pequeños. De esa manera, agarra la característica, aprende de esta característica para poder identificar tal vez de un gato, de un perro y las diferentes razas de un gato. Basado en ello podemos clasificar otras células, podemos hacer cromosomas, podemos hacer células blásticas, leucemia, linfoma, tumores, entre otros. Bueno, aquí tenemos la reconstrucción 3D de un cromosoma, pero a través del algoritmo en la computadora hacemos esta reconstrucción 3D. Cada característica de la curva del brazo P, Q, del centrómero y todo ello, y de cada cromosoma, y con ello podemos identificar si tiene algún problema ¿no?, del par 21, y entre otras, ¿no?, si tiene una delección de algún brazo, entre otros, y la máquina al final nos va a dar un resultado, nos va a sugerir y va a ordenar los cromosomas, y a la vez vamos a ahorrar tiempo. Y el tiempo es dinero, y podemos darle en tiempo real los resultados al paciente, ¿no? Lo mismo, ponemos el cromosoma, ponemos las capas, aprende las características y al final nos da un resultado, ¿no? Si tiene alguna cromosomopatía o si tiene un cromosoma normal, ¿no? Y aquí también ¿no?, nos ordena, el software ya nos ordena, ¿no?, de manera simultánea todos los cromosomas, y nos va identificando, ¿no?, algunas patologías, ¿no? También podemos comparar, este es un software sin inteligencia artificial y acá con inteligencia artificial. Como verán, están más ordenados, aquí no ha podido ordenar ¿no?, este software, ¿no? Entonces aquí nos va ahorrando un tiempo, ¿no? Menciona la literatura que hay errores, ¿no?, a través de aún todavía con la inteligencia artificial de un 10%, pero aquí hay más, ¿no? Incluso acá el cromosoma 1 no ha podido encontrarlo, ¿no?, y está acá abajo. Entonces, estas utilidades nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? Miramos al microscopio, y este microscopio está conectado a un equipo, lo lee y al final nos da un pronóstico del niño, y esto puede estar corriendo en la noche, ¿no?, y al día siguiente ya tenemos los resultados, ¿no?, durante el día, y vamos procesando esta información. También podemos usar imágenes como estas células blásticas. Al final vemos la característica del núcleo, cuántos nucleolos tiene, la característica del citoplasma, el tamaño. Nuestro algoritmo aprende y al final lo va a clasificar si es anómalo o es una célula normal, de acuerdo al entrenamiento que nosotros le hemos dado. Va pasando las imágenes, ¿no?, negativo, alguna patología, ¿no?, o puede dar positivo, ¿no?, a un linfoma. También en Mycobacterium tuberculoso, ¿no?, tenemos al bacilo, es un bacilo ácido resistente con la tinción Signelsi. El programa va aprendiendo el tamaño, la característica, la curvatura a través de un estudio de esputo. Entrenamos el equipo, se toma fotografías, ¿no?, unos 100 campos en automático con el microscopio, pasa al algoritmo
de inteligencia artificial y nos va a decir si es negativo o es positivo, ¿no? Y de esa manera también podemos contar cuántos bacilos tiene, ¿no? Una cruz, 2, 3. Y de esa manera también en citometría de flujo podemos encontrar un rendimiento diagnóstico. La citometría de flujo mide CD4, CD5, CD40, entre otros, de acuerdo a los marcadores que tenga el equipo también, ¿no? Pero es un poco engorroso para clasificarlos, pero estos algoritmos nos pueden ayudar a ahorrar ese tiempo, ¿no? Y mejorar. Con inteligencia artificial, el rendimiento diagnóstico es mejor que entre otros, ¿no? De diferentes fórmulas matemáticas o programas que no tengan inteligencia artificial. Mejora. También podemos mejorar lo que son en el estudio de la resistencia de antibióticos, ¿no? Podemos hacer pangenomas, secuenciaciones, y estos algoritmos nos ayudan a clasificarnos, nos ayudan, ¿no?, en identificar, y ahorramos tiempo. Y ahorrando tiempo, es valioso ese tiempo porque son muchos pacientes, ha aumentado la cantidad de demanda ahora en los hospitales, y con estas ayudas diagnósticas podemos dar apoyo a ello, ¿no? Tenemos el bacilo de Koch. La característica del bacilo de Koch, el tamaño, la forma, y el algoritmo va aprendiendo. Cuanto más fotos le pongamos, va aprendiendo mejor, va mejorando su sensibilidad y especificidad. En este caso vamos a comparar con una célula, ¿no? La célula tipo ovoide tiene su citoplasma, su núcleo, que es diferente al bacilo, ¿no? Y acá fotografías de una célula, ¿no?, de otras células adicionales. Doctor Raraz, disculpe, un minuto, por favor. Ok. Y al final estamos programando, subimos al programa y nos va a identificar si es una célula, es una bacteria, es otra bacteria, célula, y este es el corazón, ¿no?, donde está todo el modelaje para identificar esas fotos. Y al final del día, si subimos una información, una foto, nos va a decir que acá hay un bacilo, ¿no? Acá hay un bacilo, ¿no? Y acá solamente hay una célula, ¿no? Y ya el algoritmo tiene una sensibilidad de especificidad de 80 a 84%, ¿no? También podemos ver la estimación de riesgo de TBC. Agarramos el citoquímico, ¿no?, programamos, ¿no?, y como variables proteína, glucosa, leucocitos polimorfos nucleares, y al final nos da un riesgo de TB, un riesgo bajo de TB. Sensibilidad, especificidad de este algoritmo, 77, 89%. Pero la magia de esto va, ¿por qué? Porque podemos ahorrarnos dinero, lo que tanta falta nos hacen los hospitales con el presupuesto tan ajustado que tenemos. La prueba de citoquímica, aproximadamente 50 soles. La prueba de GenExpert, 870 soles. Es el gasto que se hace. Hay estudios donde mencionan, ¿no?, que de todas las pruebas solicitadas a GenExpert, el 79% fueron negativas y el 21% fueron positivas. Tenemos 10.000 pacientes por 870, son 8 millones de soles, ¿no? Si el 79% de estas fueron negativas, ¿no?, nos estamos ahorrando 6 millones de soles, ¿no? Y este algoritmo que acabamos de ver nos dice eso, tiene alto riesgo, tiene bajo riesgo, y de acuerdo a eso nosotros podemos sugerir el GenExpert o no podemos sugerir, ¿no? Y este es un ahorro para la institución y compra de otros equipos, ¿no? Bueno, con esta diapositiva termino. Hay otras aplicaciones en radiología, como hemos conversado, para la resonancia magnética, identificación de tumores, lesiones, infartos. También hay modelamientos matemáticos para ver si la válvula cardíaca es adecuada, en cuánto tiempo va a durar, si se va a deformar. Para la diabetes, también un monitoreo continuo, donde la insulina va
fluyendo de acuerdo a la glucosa que va estimando del cuerpo, ¿no? Y entre otras aplicaciones. Con eso termino. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Raraz. Invitamos al doctor Agustín Isa, quien nos conversará respecto a los aspectos éticos en el uso de la inteligencia artificial. Buenas tardes, no, días todavía. Un saludo a todos ustedes que nos acompañan esta mañana y saludo en la persona de nuestro presidente, doctor Gustavo González, a todos los académicos, personas que aquí están acompañándonos, y también agradecer al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, que nos honra con su presencia y nos está ayudando a la moderación, lo mismo que el doctor César Gutiérrez. El tema que yo tengo es conversar un poco sobre los aspectos éticos de la inteligencia artificial. Y lo que está claro para todos nosotros es que la inteligencia artificial ha irrumpido muy fuertemente en la vida en general, y nosotros en nuestro ámbito ha irrumpido en la educación médica y también en el ejercicio profesional. Pero adicionalmente a eso, la medicina está cambiando en su enfoque. Ya no podemos hablar solamente de promoción, previsión, recuperación, tratamiento, sino la medicina está yendo a medicina de precisión y a medicina de predicción. Y al hablar sobre medicina de predicción, estamos dando un gran avance, porque lo que estamos haciendo ahora con inteligencia artificial es detectar la posibilidad que alguien tenga una alteración genética que le va a producir años más adelante una enfermedad. Y eso ya no es fantasía. Eso se hace con los receptores estrogénicos en las mujeres que tienen familiares con cáncer de mama, y es posible detectar tú vas a tener probablemente cáncer de mama, y ya sabemos que se pueden hacer una mastectomía y evitarse la enfermedad. Y de otro lado, la medicina, esa es la medicina de predicción, ¿no? Y la medicina cada vez más va hacia profundidades mayores. Hace un rato nos presentaban la posibilidad de tener biopsias y tener resultados muy rápidamente con ómicas y todas las ómicas parecidas. Y eso es un avance que ya está produciéndose en Europa y en los países desarrollados, donde uno puede tomar una biopsia de pulmón y ahora el patólogo nos dice adenocarcinoma de pulmón y ahí nos quedamos. Y ahora con las máquinas le pueden decir este es adenocarcinoma de pulmón, pero con estas modificaciones genéticas que pueden de una u otra manera precisar diagnósticos. De tal manera que esta es una medicina ya no del futuro sino del presente. Pero todos estos grandes avances obviamente tienen sus problemas. No todo es tan bonito como parece. Y tenemos que mirar también el otro lado de la medalla. La siguiente, por favor. Esto en parte lo ha presentado Ricardo, pero ¿por qué lo traigo yo? Porque yo traigo aquí lo conceptual. ¿Por qué es importante Turing? Turing es importante porque es el primero que hace la pregunta pública. ¿Pueden pensar las máquinas? Es una pregunta importante. Y luego, unos años después, McCarthy define por primera vez la inteligencia artificial y dice, es la ciencia y la ingeniería para fabricar máquinas inteligentes. En el año 1956 se produce una gran conferencia en Dartmouth, en Estados Unidos. La siguiente, yo tengo que cambiar acá, ¿no? ¿Me pueden ayudar cambiándome los dispositivos? No, no te da, ¿no? Esta es la conferencia de Dartmouth, y estas personas que están allí se encerraron varios días y serán los expertos en inteligencia artificial. Esos son los padres de la inteligencia artificial en el mundo. Ahí está McCarthy y están todos los nombres que ustedes pueden ver en la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Y fíjense ustedes, 1956, ¿cómo hablaban? ¿Con qué instrumentos? Con tiza. Tiza y pizarra. Esto es parte de las reuniones que tenían en aquel tiempo.
Estos diseñaron las máquinas, diseñaron las cosas. Muy bien, entonces, comenzó junto con las máquinas la preocupación de que las máquinas nos van a reemplazar, los robots nos van a sustituir. Tenemos el peligro que de repente resulta que los robots empiezan a mantenerse por sí mismos y los seres humanos vamos a ser una especie de ayudantes de los robots. Entonces hay una serie de pensamientos que aparecen en el momento que aparecen la inteligencia artificial. Y al aparecer eso, las grandes entidades mundiales que tienen que ver con ética empiezan a pensar, se reúnen con cientos de personas, y la UNESCO no solamente es educación, sino también es bioética. Y la UNESCO comienza a publicar una serie de estudios que hacen con 100 o 200 personas que traen de todo el mundo a analizar inteligencia artificial. Y la definen de esa manera, porque si ustedes encuentran la literatura, hay 10 definiciones de inteligencia artificial. ¿Y la UNESCO qué dice? La UNESCO dice: la inteligencia artificial son sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente. Se asemeja a un comportamiento inteligente y abarca generalmente aspectos de razonamiento, de aprendizaje, de percepción, de predicción, planificación y control. Esto es una publicación que ha sido actualizada este año, comenzó en el 2011. Así define la UNESCO. Pero la UNESCO dice también, creo que me ayudas, dice, ¿cuáles son los valores? ¿De qué se trata la inteligencia artificial para los seres humanos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo va a actuar en nuestro accionar como seres humanos? Y dice, los valores, estamos hablando de ética ya, los valores que tienen que ver con la inteligencia artificial, dicen son 4. Uno, la dignidad humana, ese nombre que Kant hace años definió como que los seres humanos son personas, si tienen dignidad. Y al tener dignidad, tenemos valor y no tenemos precio. Por eso somos personas. Entonces, la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales son un aspecto importante del desarrollo de la inteligencia artificial. Lo mismo la diversidad y la inclusión. Aparecen pues los problemas étnicos, los problemas geográficos, los problemas que unos van a tener acceso a la información y otros no van a tener acceso a la información. Los países ricos van a tener mucho más fácilmente estos temas y los países subdesarrollados van a tener más dificultad. La tercera es el cuidado del medio ambiente. Miren, inteligencia artificial y ambiente, ¿de acuerdo? Y luego, sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Este es un manejo que excede al manejo de la medicina, es un manejo para la humanidad en general. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuáles son las decisiones éticas que plantea la UNESCO? Varias, pero fíjense, en blanco les he puesto los 3 aspectos. Educación y salud, que tiene que ver con la conservación de los datos, la privacidad, con el Estado de Derecho, libertad de expresión, entre otras cosas, y democracia. Esto es lo que enfocan, esto es lo que da el marco para la UNESCO de lo que debe ser la inteligencia artificial. La siguiente. Y entonces, una cosa es la UNESCO, que ve educación, que ve bioética, y otra cosa es la Organización Mundial de la Salud, que tiene su propio esquema, porque está sujeto a los aspectos de salud. Y dices, ¿cuáles son los principios éticos de acuerdo a la OMS? 1, proteger la autonomía. Este es un tema importantísimo, porque si nosotros perdemos autonomía como seres humanos, no podemos permitir que la robótica, que la informática sustituya a nuestra condición de seres humanos. Y la autonomía entonces, como insistiremos un poco después, es trascendental. Es defender la raza humana. La siguiente es promover el bienestar humano, la seguridad, obviamente. Salud es proteger el bienestar. Lograr transparencia. Este es otro tema importante en la construcción de las máquinas.
tiene que ser transparente, todo el mundo tiene que saber cómo es, ¿de acuerdo? Tiene que encontrarse la explicación de cómo funciona, por qué tienen fallas, porque no son perfectas, son máquinas, ¿de acuerdo? Y tienen que estar al acceso de todos para que los supervisores puedan evaluar si es que hay o no hay equivocaciones. Yo les voy a mostrar algunas equivocaciones al final de esta charla. Luego, garantizar igualdad, ingreso, acceso para todos. Y finalmente, que sea responsable y sostenible. Muy bien, la siguiente, por favor. Y entonces, aterrizando un poco estos conceptos que son muy generales, nosotros debiéramos preguntarnos cómo protegemos los datos de los pacientes. Porque si vamos a usar inteligencia artificial en medicina y vamos a tener los datos en las historias electrónicas, que es lo que estamos tratando, ¿cómo mantenemos la privacidad de los pacientes? Tenemos una historia electrónica que ahora la puede agarrar cualquiera. Se pierde un poco la privacidad del paciente. Otro tema que tenemos que pensar, este asunto de construir los algoritmos, que se han hablado ya, ¿cómo evitar que se perpetúen las desigualdades? Algunos tienen acceso mejor a la salud que otros. Algunos viven en las zonas urbanas, donde tienen centros de salud al costado, y otros en las zonas rurales que no tienen acceso, como pasa en el Perú. La tercera es, ¿qué pasa si el ChatGPT me dice algo y yo lo aplico? Y resulta que ha aplicado algo que es perjudicial para el paciente. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la máquina? ¿O al médico que usó la información? Y hay que pensar en eso también, ¿no es cierto? La responsabilidad es del médico, no de la máquina. La siguiente es consentimiento informado. El paciente tiene que saber qué está haciendo y qué está consiguiendo. Y voy a saltarme un poco al ChatGPT, que son estos lenguajes de modelos que permiten un lenguaje natural y una comunicación que ya no solamente es profesionales con la máquina, sino tiene acceso a la población en general. Y al tener acceso a la población que podrá, todo el mundo entra a ChatGPT y le pregunta lo que quiera y le responden. Y ya no solamente responde, sino hace preguntas. Picasso tenía una frase que a mí me impactó mucho. Decía, señor Picasso, usted que es pintor, ¿qué les parecen a usted las computadoras? No me gustan, no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque dan respuestas, pero no hacen preguntas. Y ahora, con inteligencia artificial, sí se puede hacer preguntas, se va a poder hacer preguntas. Y otra frase importante de Einstein ha sido, lo que hay que enseñar ahora no es el conocimiento, porque el conocimiento ahora está al alcance de la mano. Cualquiera de nosotros entra y dice, dame información sobre TBC, taca, 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 taca. Ahí está. Entonces lo que hay que enseñar ahora ya no es tanto el conocimiento, sino el pensamiento crítico, la evaluación de la información, el procesamiento interno que hacemos cuando tenemos la información al alcance de la mano. Y finalmente lo que hemos hablado ya de equidad y de acceso para que todos tengan un importante acceso a la información. Entonces la ética médica, las letras en blanco abajo, debe guiar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en medicina. No puede estar ajena. Y tiene que estar incluida desde que se produce la máquina. Desde que se diseña y se produce la máquina, ya tiene que estar ahí metido el médico, la ética, el paciente, además de los ingenieros, etc. La siguiente, por favor. Y entonces, todos seguramente han leído sobre el informe Belmont famoso, que vino luego de Nuremberg, que fue la primera situación en la cual se juzgó a los médicos nazis que hicieron experimentos en seres humanos. El informe Belmont vino unos años después y dijo un poco cuál debe ser el manejo en la investigación. Y dijo 3 cosas: beneficencia, respeto por las personas y justicia. Esos son los 3 pilares de Belmont. Hacer el bien, respetar al paciente y que sea justo. Con el transcurso del tiempo,
esos principios de Belmont han sido aplicados ya a la inteligencia artificial de una u otra manera. Y entonces quienes construyen y quienes piensan, dicen, la inteligencia artificial tiene que ser justa para todos, no para los que tienen plata o no tienen, para todos. 2, tiene que ser adecuada a las necesidades de los seres humanos. Tiene que ser válida, tiene que ser eficaz, tiene que ser segura. Esto tiene siglas en inglés, es FABE o FAVE. Y luego vinieron otros que tienen que decir, pero estos sistemas tienen que ser revisados, tienen que ser auditados, no los podemos dejar solos. Y entonces, estos sistemas tienen que tener transparencia, tienen que ser explicables y tienen que ser inspeccionables. Muy bien, y si esto lo aterrizamos, la siguiente por favor, en el manejo un poco más común de las siglas que nosotros tenemos, el informe de Belmont que tenía 3, luego vienen estos 4 que son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia distributiva, que es lo que todos sabemos, lo de todos los días. Pero estos conceptos son regulados, son modificados por factores externos al encuentro. Es diferente si estamos en el Perú o estamos en Irán. La cultura es diferente, la religión va a ser diferente, los sistemas legales son diferentes. Y entonces estos 4 principios, que últimamente están comenzando a ser repensados, son regulados, son modificados por estos temas culturales, religiosos, legales, sociales y económicos. La siguiente. Y entonces, hablando de transparencia, el Servicio de Salud de los Estados Unidos dijo, nosotros tenemos que ver este asunto de las máquinas, no lo podemos dejar así nomás, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la salud de los seres humanos en este tema? ¿Cómo manejamos los datos? Y lo primero fue preguntarse, ¿cómo van a utilizarse los datos? Y antes de construir máquinas, nos digan cómo se van a utilizar. 2, claridad sobre el papel que desempeñan los sistemas de informática en la toma de decisiones. Porque un paciente ahora entra y dice, ¿cómo me tratan la tuberculosis? Y va a tener autonomía para hacer diagnósticos y tratamientos y muchas veces cerrado. Y finalmente hay que permitir que haya una evaluación. Esto, de una u otra manera, en la parte roja, con letras blancas, constituye la capacidad de los pacientes, primero, que pueden o no pueden usar la inteligencia artificial, es decisión de cada uno de nosotros. Pero lo segundo es que eso redondea el asunto que todos sabemos del famoso consentimiento informado. La siguiente. Y entonces, en esta relación médico-paciente, en inglés le llaman encuentro, médico-paciente, pues es un encuentro realmente, en este acto médico, ya dejó de ser vertical, como aprendimos los que son mayores, que el médico manda y el paciente obedece. Ahora hay que conversar, hay que convencer, hay que ilustrar y hay que aceptar la decisión autónoma del paciente. Esto que es horizontal y ya no vertical, se ha visto ahora influenciado por la inteligencia artificial. Porque antes el paciente ya entraba desde hace 2 semanas, o 2 años, por lo menos a internet y decía, a ver, ¿qué tengo yo? Me arde el estómago. ¿Cómo es esto del arte del estómago? Y de repente por internet tenían alguna respuesta. Ahora se lo preguntan al ChatGPT, el ChatGPT le responde y le responde en castellano. Entonces, aquí ha habido una interposición entre la comunicación física o por vía electrónica entre el médico y el paciente. Porque el paciente ahora tiene acceso a textos, a discursos, a imágenes, a videos, con la llamada inteligencia artificial generacional, de los cuales el ChatGPT es el primer sistema que llevó a todos. Y entonces, basándose en Belmont, en el informe de Belmont, nosotros como médicos tenemos que darle beneficencia, respeto y justicia.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que hemos estado pensando fundamentalmente en los pacientes. ¿Pero qué pasa con el médico? ¿Qué pasa con el médico? El médico recibe ahora, doctor, te voy a dar esto. No, ¿sabe qué, doctor? No me parece. Pues ¿sabe qué? Yo he leído en el chat y en vez de esto debería hacer estas cosas. Y entonces el médico empieza a ser cuestionado, empieza a ser agobiado en la medida que sus pacientes entran más a estos sistemas y preguntan y discuten y de repente dicen, doctor, su medicina no me gusta, pues yo quiero medicina alternativa. Y te saca de cuadro a los que no hacen medicina alternativa. Entonces el médico está sufriendo o comenzando a sufrir los efectos de esta inteligencia artificial en el encuentro médico-paciente. Y entonces por eso he puesto la flechita con dos direcciones, para allá y para acá. El médico también necesita respeto, requiere beneficencia, porque se va a enfermar. ¿De acuerdo? De tanta presión, se enferma, pues, se estresa. Burnout, está de moda. ¿De acuerdo? Y el otro tema es que no solamente el paciente es persona, sino el médico también. Y como condición de persona tiene que ser respetado igual que el paciente. Y entonces, a esta avalancha de información, el profesional empieza a agobiarse. Y hay estudios sobre ese tema. Muy bien, la siguiente. Doctor Isa, disculpe, un minuto, por favor. Uy, me dejas afuera. Bueno, ¿qué pasa con los médicos? Que son personas y merecen lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, respeto a las personas, eso es un poco el mensaje, y las personas somos médicos, necesitamos también respeto. La siguiente, por favor. Estas son las concepciones para construir las computadoras que allí tienen que estar no solamente los ingenieros, sino los médicos, los pacientes, todos. La siguiente, por favor. Voy a tomar un poquitito de tiempo, por favor, doctor Gutiérrez. Y entonces, estos son el famoso del ChatGPT, los lenguajes de modelos multimodales, el poder conversar. ¿De acuerdo? Tiene fallas. Ayer salió una publicación donde comparan el lenguaje que usa la máquina para hacer conclusiones en médicos americanos blancos y médicos americanos negros. Y el lenguaje, el negro, se traduce o se confirma de una manera diferente. La máquina dice una cosa cuando se trata de blanco y cuando se trata de negro. Y hay fallas en esto, ¿se dan cuenta? Esto no es perfecto y por eso tenemos que estar atentos. La siguiente, por favor, yo voy a acabar muy rápidamente. Esto es más o menos lo mismo para los chats GPT y todos los sucedáneos que hay ahora, el Copilot, etcétera. La siguiente, por favor. Y entonces, para los sistemas de salud, lo que importa son tener cuidado sobre esto. No pensar que esto es perfecto, no, estamos sobreestimando. Tiene que haber acceso, tiene que haber sesgos, hay sesgos. Hay el peligro de que comiencen las máquinas y los médicos nos quedamos sin trabajo, que ya es una de las preocupaciones, ¿de acuerdo? Y si esto está mal diseñado, la respuesta que vamos a tener los profesionales de salud o los pacientes va a ser equivocada. Muy bien, la siguiente, por favor. Sigamos, estos son ya las preocupaciones. Esto es el modelo de lenguaje avanzado, el ChatGPT. La UNESCO ha escrito ahí un algoritmo de cómo uno debe manejarse con el ChatGPT. La siguiente, por favor. Y entonces, alguien se preguntó, y tengo dos diapositivas que le voy a pedir que me den un minuto porque le voy a demostrar que no es perfecto. Alguien preguntó de Harvard, que tiene un grupo grande de estudio en inteligencia artificial. Oigan, ¿la inteligencia artificial es inteligente? ¿Okay? Entonces le dijeron, vamos a ponerle una pregunta. ¿Vieron? Acá está la pregunta. ¿Por qué una persona que respira a través de un snorkel de 50 centímetros tendría dificultad en la respiración? El ChatGPT, ¿qué le responde? Tenga amarillo. Problemas con el snorkel. O dos, el individuo no está en buena forma física. La respuesta está equivocada. No sabe fisiología. Un snorkel está aumentando el espacio muerto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vean una respuesta equivocada del ChatGPT. La siguiente, por favor, es otro estudio
Este es otro caso, un paciente de 63 años que tiene disnea, silbidos en el pecho cuando camina 50 metros. Tiene antecedente de asma desde niño, es un hipertenso, diabético leve, fumador, y va donde el médico porque la esposa dice, doctor, camina, empieza a faltar aire y le empieza a silbar el pecho. Entonces lo examina el médico y dice, es obeso, la presión 160/100, frecuencia cardíaca de 90, tiene el diámetro antero-posterior del tórax incrementado, tiene una relación de inspiración-expiración de 1 a 1.5, y el médico le dice, a ver, camina. Cuando empieza a caminar, llega a los 40 metros, dificultad. Entonces, ¿qué dice el ChatGPT? Como es asmático, desde niño, ¿cuál es la evolución natural del asmático? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero no sabe medicina. Y entonces, alguien mira y dice, este paciente no tiene EPOC. Este paciente lo que tiene es insuficiencia cardíaca diastólica, con disfunción diastólica. Y ahí está el gráfico. Cuando uno es normal, la diferencia de la presión en cuña de la arteria pulmonar es casi horizontal. Y solamente con el ejercicio se desencadena la línea vertical. De esta manera que les he mostrado dos ejemplos donde hay que creer en el ChatGPT, pero que hay que tener pensamiento crítico y tenemos que tener aspectos legales. Y entonces, alguien escribió esto bonito, el camino largo desde ahora al uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con educación, tiene que ver con dignidad, tiene que ver con ser paciente, tiene que ver con la seguridad y tranquilidad que necesitamos los médicos. Porque, de una u otra manera, algunos de los que trabajan hace tiempo en esto, la siguiente, por favor, y es mi penúltimo diapositivo, esto es lo que dijo un experto de la Universidad de Stanford. Él dijo, ¿está convencido? Estoy convencido que en el futuro solamente necesitaremos 10 universidades. Porque todos vamos a poder entrar nosotros y vamos a poder resolver nuestros temas. Ojalá que no sea cierto, porque todos los que estamos aquí nos vamos a quedar sin trabajo, pero en todo caso les agradezco mucho por haberme escuchado, muy amables. Bueno, estamos con el tiempo algo sobrepasados, entonces vamos a dar pase a 2 intervenciones solamente. Sí, doctor Villena, por favor. Sí, bueno, felicitar a los expositores que han hecho una exposición brillante que induce a muchas reflexiones. Quisiera tocar el tema de los aspectos predictivos de la inteligencia artificial. Entonces, leyendo la literatura hace unos años, se publica bastante sobre el score genómico. El score genómico es un método que utiliza diversas técnicas de inteligencia artificial para predecir enfermedades. Gran parte de las enfermedades tienen ligazón genética, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, el Alzheimer, incluso la respuesta a los medicamentos, etcétera. Y últimamente me he dado con la sorpresa que hay genes que modulan la respuesta de la aclimatación a la altura. Hay 14 genes que regulan la aclimatación de la persona cuando se expone a la altura, siendo el más importante el EGL1. Entonces, si uno aplica el score genómico, uno podría predecir si una persona va a tener diabetes, Alzheimer, cáncer, si va a responder a tal o cual tratamiento. Entonces, yo quisiera preguntarles si están utilizando el score genómico y cómo la inteligencia artificial nos ayuda a predecir todas estas enfermedades. Gracias. Gracias, doctor, es realmente muy interesante. Yo creo que esto está al comienzo. Y yo les voy a decir lo que yo vi el año pasado, y por eso hablé de adenocarcinoma de pulmón. Así como los que antes llamamos laboratoristas y ahora son patólogos clínicos, si no se molesta acá mi amigo Sergio.
Antes uno pedía glucosa, urea, creatinina y tenían que hacer análisis por análisis, ¿no? Ahora le echan un poquito de soda a una máquina y le saca 12 resultados, ¿no es cierto? Hay una máquina ya, por eso le puse el tema del adenocarcinoma de pulmón, porque ponen la biopsia, pulmón, y le dice, adenocarcinoma ahí tiene alteraciones en tales factores genéticos. Eso ya es realidad, no es ilusión, es realidad. Y así lo están haciendo en centros muy avanzados. Lo que ocurre es que aquí hay una gran brecha entre los países desarrollados y los países que estamos en vía de desarrollo, porque la inversión es muy alta para construir estas cosas, ¿no? Y es muy alta para tener todavía máquinas que puedan hacerlo, a pesar de que el costo-beneficio, como se ha mostrado, pueda ser de repente bueno. Pero sí creo que hacia eso vamos. Fíjese, eso ha ocurrido, a veces los personajes públicos nos enseñan o nos llaman la atención. Angelina Jolie, esta actriz, fue la primera que, sabiendo que su madre y sus hermanas mujeres todas tenían cáncer de mama, se hizo el estudio genético. Y tenía los genes que en algunos años le iban a producir cáncer de mama. ¿Qué hizo? Mastectomía bilateral, por supuesto con no es una ablación pues de la mama, es simplemente sacar el tejido y listo, ¿no? Y el resto se queda. Y entonces esta señora no va a tener cáncer de mama. Eso es parte de la medicina del futuro. O sea, si a nosotros nos dicen, tú tienes una familia con cáncer, ok, hazte tus análisis, y cada vez va a ser más barato. Como ahora nos dicen nuestros antecedentes, ¿no es cierto? Ahora hay estudios en Estados Unidos donde pagas $100 y le dicen todos tus antepasados, cómo fueron, de dónde fueron. Eso está al acceso de la población. De verdad creo que ese es un tema interesante que nos va a invadir de todas maneras. Me permiten, voy a traer dos ejemplos a la mesa. Uno es Navarra, España, hizo por inteligencia artificial, juntó todos los accidentes vasculares cerebrales y predijo cuándo venía el segundo. 852 días, más o menos 30 días, para que tengan la información. Ayuda para tomar una decisión muy probable. El otro era por casualidad. No ha sido algo estructural, por casualidad terminé invitado, supernumerario, a una tesis empresarial. ¿Y cuál era la tesis empresarial? El modelo de negocio de comprar un set de estudios genómicos y cuál era, a dónde lo vendía, a qué muy buen precio, y la lógica de empresarial era que era sostenible el proceso. ¿A quién se lo vendían? A la compañía de seguros. Así que bloqueé la tesis, pero lo que quiero decir es que vuelvo a las 3 Cs que propuse. Hay que ser críticos, no podemos abdicar lo que somos humanos a nuestro pensamiento crítico, pero también lo tenemos que entrenar, favorecer, fomentar nadie nace con un pensamiento crítico de la noche a la mañana, hay que crearlo. Y la creatividad, y vuelvo a los valores de compasión, al concepto anglosajón, que es empatía, que es uno a uno, es horizontal, empatía y los demás habilidades blandas. Gracias. Muchas gracias. El doctor Zabaleta, y con eso terminamos. Doctor Zabaleta, por favor. Muchas gracias. La pregunta es muy cortita. El gobierno y el Congreso han promulgado una ley de impulso al uso y al empleo de la inteligencia artificial, evidentemente en la administración pública, en la academia, etcétera. ¿Qué opinan sobre eso? Que es inevitable. Con o sin gobierno, la inteligencia artificial nos ha invadido. Y creo que después del ChatGPT de noviembre de 2022, cuando apareció y le dio acceso a toda la población, la respuesta fue tan grande
que en 2 meses ya habían 100 millones de personas usando el ChatGPT. De tal manera que si no lo hace el gobierno, lo va a hacer el pueblo, las personas presionando, pero no hay manera de evitar eso. Lo que tenemos que estar es que no hagamos daño y que no demos respuestas equivocadas. Yo creo que ese es el tema. ¿Me permite solamente un comentario? A lo que voy es, quiero enfatizar nuevamente en el proceso de educación, porque lo que tenemos que hacer es educar a que se maneje la inteligencia artificial, se manejen valores y se manejen conceptos, para lo cual tienen que aprender sus limitaciones también. Y eso, aprendiendo a manejar lo que dije, los algoritmos desde temprano, no sé, los ciclos básicos en la universidad, posiblemente desde el colegio también. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Lozno, al doctor Raraz, al doctor Isa por su participación. Buenos días.